En el idioma español hay varias formas de preguntar a una persona su nombre. Una de ellas es la más usada, además, el ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? La persona te respondería, me llamo Laura, soy Víctor, mi nombre es José. ¿Sí? Otra pregunta que se podría usar esta respuesta y sería muy buena además sería ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? No está aquí apuntada en la pizarra, pero es válida también. Pero la que más se usa es ¿cómo te llamas? Recordar, podríamos usar ¿cuál es tu nombre? Me llamo Laura. O sea, de yo, me llamo Laura. Me llamo Walid. ¿Sí? Soy Víctor. Soy Víctor. Mi nombre es José. Mi nombre es José. ¿Sí? ¿Vale? Para responder el ¿cómo te llamas? Luego, si te interesa preguntar por la edad a alguien o alguien te pregunta por la edad, es importante que sepas responder también, ¿sí? Tienes varias formas de responder, ¿sí? La más usada y la más básica es directamente. Tengo 25 años, tengo 25 años. Recordar los números, ¿sí? 25. La pronunciación muy importante. Tengo 25 años, ¿sí? Tengo casi 30 años. ¿Qué significa esto? Que aún no tienes 30 años. Tienes 29, pero que falta poco para que cumplas los 30 años. Tengo casi 30 años. Acabo de cumplir 22 años. Acabo de cumplir 22 años, ¿sí? Puede ser hoy o ayer, ¿sí? Acabo de cumplir 22 años. Es algo que es muy reciente, ¿sí? Voy a cumplir 19 años, ¿sí? Esta es como esta, ¿vale? Es aún no tienes 19 años, pero los vas a cumplir. Si dices esto es que tienes 18 años aún, pero que ya les dices que voy a cumplir 19 años. Este año, este mes, mañana, no importa, ¿sí? Voy a cumplir 19 años, ¿vale? Importante, si tú quieres preguntarle a alguien cuál es su edad, vas a preguntarle cuántos años tienes o qué edad tienes, ¿sí? Recordar cómo te llamas, cuántos años tienes, ¿sí? Muy básico en cualquier idioma el saber decir estas cosas para iniciar una conversación con alguien, ¿vale? Después de saber el nombre, de saber la edad, vienen otras preguntas que nos pueden hacer o que podemos querer hacer, como por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? O ¿dónde vives actualmente? ¿De dónde eres? ¿Vale? Y respuestas que podrías o te podrían decir, soy de España, ¿sí? Siempre que te digan de dónde eres, empieza con un soy o directamente puedes decir el país también, ¿sí? Si me preguntan de dónde eres, soy de España. ¿De dónde eres? Soy de México. Soy de Argentina. Soy de Francia, soy de Italia, ¿sí? También, sí, puedes responder de la ciudad en la que has nacido también, ¿sí? O en la que estás viviendo. ¿De dónde eres? Soy de Madrid o soy de Buenos Aires. ¿Veis que siempre se repite el soy de? Igual aquí también puedes responder directamente con la ciudad, ¿sí? ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Sí? No hace falta el soy, pero si lo pones queda mejor, ¿sí? Soy de Madrid, soy de Roma, soy de París. Aquí podrían entrar otras preguntas como por ejemplo, ¿de qué origen eres? ¿Sí? ¿De qué origen eres? O ¿dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? En mi ejemplo, yo podría decir, he nacido en España, pero soy de origen marroquí, ¿sí? He nacido en España, pero soy de origen marroquí, ¿vale? Vale, muy rápidamente voy a simular un mini diálogo que podría yo encontrarme con alguien al llegar a España, ¿sí? Yo llego a España, por ejemplo, en el aeropuerto y me encuentro una persona con la que hablamos, ¿sí? Y nos llevamos bien. Él me pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Yo le digo, me llamo Walid, ¿sí? O ¿qué edad tienes? ¿Sí? ¿Qué edad tienes o cuántos años tienes?
Yo tengo 25 años, ¿vale? Yo tengo 25 años. ¿De dónde eres? Yo soy de España, pero soy de origen marroquí. Yo soy de España, o yo vivo en España, pero soy de origen marroquí. O también puedes decir, yo he nacido en España, pero eres del origen del que seas, ¿vale? Vale, para practicar un poco las preguntas y respuestas de presentaciones, os voy a dejar 3 preguntas que tenéis que responder si queréis con vuestra información en los comentarios. Si no queréis vuestra información, podéis inventaros, pero más que nada para que yo vea que habéis entendido de lo que se trata, de cómo funcionan las presentaciones, cómo responder a alguien que te está preguntando. Es muy importante para poder entablar una conversación y poder profundizar con esa persona. Vale, eso sería todo para la clase de las presentaciones. Ya veis que es un poco cortita, pero es que con esto ya tienes más que suficiente para presentarte. Luego ya aprenderemos cómo seguir la conversación con otras preguntas, pero para presentarte es importante que sepas responder las preguntas que hemos visto hoy. Así que si te ha gustado este vídeo, dale un like, compártelo con alguien que creas que lo necesite y suscríbete porque este curso solo ha hecho más que empezar. Así que nos vemos hasta pronto.